Dos líderes políticos de la nueva generación, independientes los dos a propósito, uno de partido político recién formado, el otro sigue, bueno, al frente del movimiento Vamos. Juan Diego Vázquez, don Ricardo Lombana, bienvenidos a Debate Abierto. Gracias, Hugo Famanía. Yo creo que el análisis de la semana tiene que comenzar con el tema que ha estremecido a Panamá y que ha tenido impacto internacional. Don Ricardo Martinelli y la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos respecto a esta figura que se podría enfrentar en las urnas a usted a propósito. O por lo menos él tiene la decisión de correr como candidato presidencial. ¿Cómo ve usted el panorama? Buenos días, Hugo. Buenos días a Danilo y a toda la audiencia. Soy consistente con lo que he venido planteando y lo que el Movimiento Otro Camino ha venido planteando desde el día 1. Primero, qué tristeza y qué vergüenza que sea nuevamente un país extranjero el que tiene que gritar a los cuatro vientos que el sistema judicial panameño no funciona y solamente trabaja en beneficio de la impunidad o en beneficio de cubrir a quienes meten las manos en el bolsillo a los panameños, atracan la nación, le causan daño a toda una población y aún así se salen con la suya. No es la primera vez. ¿Usted califica así al señor Martinelli? No, bueno, acabamos de ver una declaración del gobierno de los Estados Unidos, no mía, diciendo que el señor cometió serios delitos en el sistema panameño. Y las evidencias, no solo la ha visto los Estados Unidos, la hemos visto todos los panameños, y ojalá el sistema judicial panameño hiciera su trabajo. Es triste que venga nuevamente otro país a señalar que el sistema judicial panameño no hace su trabajo y creo que todavía queda una oportunidad para que lo hagan. Pero indistintamente de eso, las repercusiones internacionales y nacionales que esto tiene. Panamá tiene varios años siendo señalado como un estado donde hay blanqueo de capitales, lavado de dinero, crimen organizado, poca institucionalidad, falta de certeza del castigo. Eso ha afectado al sistema bancario, el sistema financiero. Cada vez menos inversionistas serios se fijan en Panamá y eso lo necesitamos para generar empleo. Y ahora una persona con ese perfil señalada de esta manera, más allá del daño a Martinelli, es el daño a un nombre que es Panamá y a todos los panameños, porque eso nos afecta a todos. Y finalmente, desde el punto de vista de enfrentarse al señor Martinelli en las elecciones o no, reitero lo que he dicho siempre, nosotros no nos estamos preparando para enfrentar a Martinelli o no. Si mañana Martinelli no está, nosotros enfrentamos a un sistema clientelista y corrupto que tendrá su candidato. Nuestra organización política y nuestra visión política desde el día 1 es enfrentar a un sistema y Martinelli no es el representante exclusivo del sistema corrupto y clientelista. Si mañana está Martinelli, correremos en las elecciones y nos sentimos optimistas de que la población panameña terminará de abrir sus ojos. Y si no está el señor Martinelli, habrá otro representante de la corrupción y el clientelismo, porque la batalla de los panameños o de lo que nosotros hemos representado es contra un sistema que le ha dado la espalda a los panameños. El movimiento Vamos, este fenómeno, esta situación de esta semana, ¿qué evaluación ha hecho? Mira, yo creo que lo primero que, escuchando a Ricardo, yo diría es que no estoy seguro que si Martinelli corre o no corre, va a ser... Escuchando a Ricardo Lombana. Lombana, sí. Va a ser otra persona el candidato del sistema clientelista y corrupto del que él hable, que sin duda alguna existe. Yo creo que de por sí hay varias personas que quieren aspirar a la presidencia de la República y a otros cargos de elección popular a los que nosotros como coalición sí nos enfrentamos, diputados, alcaldes y representantes, que son líderes, son creadores, son promotores de este sistema del que hablaba Ricardo Lombana, clientelista y corrupto que lamentablemente ha venido dominando la política nacional desde distintas esferas de poder e incluso, me atrevo a decir, con la complicidad de algunos casos de personas del sector privado. Nosotros lo vemos con preocupación y lo que nos preocupa a nosotros desde la coalición es que podamos llegar a una elección en la que por el respeto del que yo me hago parte, a la presunción de inocencia, pueda llegar a gobernarnos alguien o a distintos cargos de elección pueda llegar personas que están señaladas por corrupción. Y yo te voy a decir algo, de nuevo, tratando de ser respetuoso a la presunción de inocencia. El expresidente se enfrenta a 2 casos, si no estoy equivocado, 2 o 3 casos, ya con fecha de juicio, en otro va en camino. Ahora viene esta declaración, producto, hay que recordar, porque eso no se ha dicho, ¿no? O no se ha recordado. La declaración no es porque los Estados Unidos lo investigaron, o bueno, seguramente sí, pero es porque sus hijos
su sangre, quienes acaban de llegar al país, dijeron, no, es que sí, nosotros lavamos dinero que le daban a nuestro padre, porque en ese momento se hacían contratos. Y yo vuelvo y digo lo que se ha dicho ampliamente. Como dos personas, en este caso los hijos del señor Martinelli, que nunca fueron funcionarios del Estado, repito, nunca fueron funcionarios del Estado, le decían a una empresa, sea la que sea, yo te voy a ayudar a hacer A, B o C en el gobierno. ¿Cuál era el contacto que tenían? ¿Cuál más? El padre. Y por ende, yo lo que pienso de esta declaración es que más allá, como bien lo decía también Lombana, más allá del daño a Ricardo, más allá del daño triste, también creo que es triste el daño que se le hace al país, porque al final la gente habla de el expresidente panameño. Acá nosotros sabemos quién es, ¿no? Pero el reto que manda la ciudadanía y la pregunta que yo le haría a la ciudadanía es ¿qué más? Y claro, yo me uno a lo que él dice. Yo quisiera ver a la justicia panameña funcionar. Y si es el caso, que yo lo dudo enormemente, debo decirlo con respeto, que él se ha encontrado inocente o no culpable. De nuevo, lo dudo enormemente. Sin embargo, que la justicia pueda funcionar en tiempo oportuno. Y que no estemos ya en el comienzo de una etapa electoral, de una contienda electoral, con estas ascuas de si estamos votando o al menos está compitiendo una persona que es probablemente el más grande corrupto de los últimos años de este país. Entonces, por ahí yo creo que también tenemos que analizar las cosas. Fíjese que tomo la preocupación mirando la posibilidad a futuro de tener un presidente señalado por casos de corrupción a nivel internacional. Por allí comenzó usted. Y yo hice el ejercicio así mientras usted hablaba y, wow, me acordé lo caro que pagamos cuando hubo una época que había alguien en el poder, no alguien que podía estar, estaba en el poder y el país le costó caro porque a él se le señaló en aquel momento de narcotraficante, al señor Noriega. Y lo pagamos muy caro. Llegó la economía en un momento en que pagábamos, no, hacíamos intercambios por bonos y pagando por papelitos. A ese nivel llegó nuestra economía. Entonces cuando usted dijo eso, yo miré hacia adelante, pero recordé la historia. Y revolví la mirada y sentí espanto. Yo no sé qué siente usted. Obviamente siento espanto, también siento vergüenza, porque somos panameños y nos debe avergonzar que se permita la impunidad de esta manera. Pero has dado en el clavo. Para todos aquellos que escuchan a este señor hablar de que le va a meter plata en su bolsillo, supuestamente, lo primero que tenemos que entender es que es fácil decir que vas a meter plata en el bolsillo cuando le has sacado tanta plata del bolsillo al pueblo, número uno. Número dos, veamos las repercusiones. El país tiene que entender las repercusiones. Haces la comparación con el tiempo de la dictadura. En tiempo de la dictadura lo sufrimos todos los panameños. No lo sufrió solo la cúpula militar o la cúpula PRD, luego de que el señor Noriega estaba vinculado a todas las actividades. Él no va a poder, si llega a ser presidente, que lo dudo muchísimo, aunque corra, dudo mucho, y tenemos que estar claros que está queriendo meterle un cuento a la población de que va a meter plata en el bolsillo. Aquí se van a cerrar las puertas de un país. Esto, las empresas de Estados Unidos no licitan hace rato en Panamá porque tienen una ley severa para castigar a los empresarios de Estados Unidos que se metan en licitaciones en Panamá donde hay actos de corrupción o empresas vinculadas a escándalos. Pero ese no es el único país. Cada vez hay menos licitaciones o participación de empresas, por ejemplo, del Reino Unido, que participan aquí en Panamá. ¿Qué necesita Panamá hoy? Sedienta está la población de empleo. ¿Cómo se genera empleo? Con inversión local y extranjera. ¿Usted qué cree que va a pasar o qué mensaje le está mandando? ¿Qué es lo primero que pregunta un inversionista? ¿Cómo funciona la justicia en Panamá? ¿Qué garantía tengo yo ante una inversión? Por eso las inversiones se están yendo a otros países donde hay sistemas que sí le están garantizando estabilidad a las inversiones. Entonces, el que crea que esto es solamente un problema político del señor Martinelli y de sus allegados, esto es un problema de país. Esto es un problema de futuro. Y hablando de futuro, yo creo que los panameños tenemos que entender o empezar a entender, y lo digo con mucho respeto, que Martinelli, Varela, Cortizo y todos los que rodean el entorno y algunos de los que mencionaba Juan Diego, que representan el clientelismo y la corrupción en este país, tienen que empezar a ser vistos como el pasado político de esta república. Y aquí hay dos personas, no somos los únicos, hay otros más, que hemos surgido recientemente a la palestra pública y que somos líderes nuevos, que estamos pensando en el futuro del país y queremos
librarnos y también poder conducir de cada uno desde su trinchera, pero trabajando en conjunto en los puntos comunes, en construir futuro político. Y yo creo que nos conviene y nos convendría que el tema de Martinelli deje de ser tema próximamente. Y para que deje de ser tema, la justicia panameña tiene que hacer su trabajo. Y como decía Juan Diego, si no hace su trabajo o lo declaran no culpable o por lo que pase, bueno, que vaya al ruedo político el señor Martinelli y ahí veremos qué decide la población panameña en el 2024. Ahora, eso es parte de lo que está ocurriendo en el mundo político-jurídico, por decirlo de alguna forma. Algo más que está pasando son las conversaciones para alianzas, entendimiento, yo voy a la cabeza, etcétera. Eso es lo que ha estado en los titulares en estos días. ¿Qué síntoma representa para el país que a estas alturas estemos hablando de quién va a la cabeza, coaliciones, alianzas, y no estemos hablando de los problemas del país? ¿Qué lectura tiene usted, Juan Diego, por ejemplo? Mire, yo creo que algo que desde hace mucho tiempo el país ha venido reclamando de estas alianzas que se han dado, por ejemplo, la que llevó al presidente Cortizo al poder, la que llevó en su momento a Varela al poder, y así hacia atrás desde Martinelli, incluso desde mucho antes, es que esas alianzas, todo indica, y digo todo indica por la gestión de esos gobiernos ahora que están andando, que son alianzas politiqueras, que son alianzas en las que nos sentamos y decimos, bueno, yo tengo más puntos en la encuesta, yo quiero ser presidente, me faltan 5 puntos, tu partido es chiquito, yo te nombro, por poner un ejemplo nada más, en la lotería, te pongo un ministro del Ministerio de Gobierno, tú nombras a todo el mundo en esa planilla y bueno, nos vamos para adelante. Y dice la gente, ¿dónde firmo? Sin pensar, oye, ¿qué vamos a hacer con el seguro? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué piensas tú de la salud pública del país? ¿Qué piensas tú de cómo traer más inversión extranjera directa? Eso no importa. ¿Cómo generar empleo? Eso no importa. El tema es cómo generar empleo para los de mi partido, para poder que yo me siente contigo a conversar. Y yo, desde una coalición que es independiente, no es un partido político, pero que tiene un capital político importante, ya estoy viendo esas conversaciones, al menos hablar de ellas, como tú bien decías, en los medios de comunicación. Y es preocupante porque, vuelvo e insisto, son muy pocos los casos en donde he visto que dicen, bueno, me voy a sentar con no sé quién porque estamos de acuerdo en este tema para cambiar el país. No, sino que, como bien decía Lombana, hay personas uniéndose para batir a alguien o para vencer a alguien, cuando yo creo que debe haber personas de todos los niveles políticos, un presidente de un partido político, etcétera, sentados viendo cómo van a resolver los problemas del país y llevar esas propuestas a la ciudadanía, y no diciendo, es que voy a acabar con no sé quién. Ustedes de alguna forma se han tirado flores mutuamente aquí en cámaras, los dos, el uno al otro. ¿Han conversado ustedes? ¿Han hablado de alianzas? Yo creo que no ¿Eso está en el ambiente? Yo creo que no debe ser visto como tirar flores. Creo que ambos sabemos que tenemos muchos temas en común en cuanto a los objetivos que queremos para el país. Y yo le he expresado a él en privado lo que puedo expresar públicamente en cuanto al importante trabajo que él como diputado ha realizado en la Asamblea en representación de muchos panameños que quieren vencer el flagelo de la corrupción, que quieren vencer el flagelo del clientelismo, que quieren acabar con un sistema que se aprovecha de la gente, y eso son áreas comunes. Y eso siempre hay que reconocerlo, tanto de él como de otros diputados de la bancada independiente. Ahora esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿hay conversas o no? ¿Hay acercamientos o no? Yo voy a darle mi opinión al respecto. Yo coincido con lo que dice Juan Diego con respecto a las alianzas electoreras. Lo hemos hablado aquí sentados. O sea, primero, es irresponsable en una coyuntura social y económica como la existente, con tanto desempleo, con gente sin acceso a medicamentos, sin acceso a agua potable, sin trabajo, etcétera, estar en un medio de comunicación hablando de conversaciones, de quién va a la cabeza, de quién se baja, de quién sube, de cuánto marca una encuesta. Para mí, eso es una bofetada a la población que hoy está contra la pared. La conversación debe ser la que dice Juan Diego. ¿Cómo vamos a cambiar y transformar este sistema para que beneficie al panameño? Y mi posición ha sido clara. Uno, no es el momento para hablar de eso. Nosotros estamos enfocados, ellos desde la coalición Vamos, nosotros desde el movimiento Otro Camino, en brindarle a la población, preparar las propuestas, las acciones para solucionarle los problemas a la población. Y me parece que aquí hay un contraste importante. Mientras hay candidatos que están peleando para no quedar presos, o están peleando para que no les quiten su partido, o están en otras cosas, hay políticos panameños, cada uno desde su trinchera, trabajando en qué es lo que el país necesita para surgir.
Entonces sí, nosotros hemos conversado, yo creo que yo lo he dicho públicamente, él lo ha dicho, se ha conversado con otros sectores también, y hemos conversado ¿para qué? Para, desde mi punto de vista, impulsar lo que yo considero debe ocurrir y lo que el movimiento considera debe ocurrir, que es la unificación de un bloque independiente hacia las elecciones del 2024. Falta mucho para eso, pero él podrá decir, las veces que hemos conversado, nuestra conversación no es sobre quién va a la cabeza, quién es el candidato, quién no es el... Es, hey, el país está sumido en una debacle institucional, narcopolítica, narcotráfico, Caja de Seguro Social y su programa IBM al borde de la quiebra, la reputación internacional de Panamá por el piso, desempleo, un sistema de salud y educativo casi en el colapso. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Y esas son las conversaciones que nosotros tenemos que tener. Don Danilo. Y definitivamente hay una aspiración, y pienso que muchos ciudadanos tienen la aspiración de ver a un bloque independiente. Y cuando digo bloque independiente, yo sigo incluyendo al movimiento Otro Camino, a pesar de que sea un partido político, porque el partido lo hicimos por una necesidad de organizar nacionalmente a parte importante del movimiento independiente. Si hay que enfrentar un sistema corrupto, y a ese planteamiento suyo, el diputado Vázquez le dice, es que hay una comunidad corrupta. O sea, no es una sola figura. Mi pregunta es, ¿qué prioridades tienen en esa tarea? ¿Eso incluye, por ejemplo, cambiar las reglas de juego? Y cuando hablo de reglas de juego me refiero, para no ponerle eufemismo ni otro nombre, cambiar la Constitución de la República, cambiar la estructura que permite que exista un sistema corrupto. Es que el sistema corrupto y clientelista no se cambia hablando, no se cambia diciendo que lo quieres cambiar. Primero tienes que tener un movimiento, una conducta, una ejecutoria política que va en línea con la ausencia de prácticas clientelistas, la ausencia de prácticas corruptas y demás. Número dos, por supuesto que implica, o sea, si el señor Juan Diego Vázquez aquí presente, o la coalición Vamos, u otros políticos o grupos panameños que queremos terminar con el sistema corrupto y clientelista, el día de mañana nos pusiéramos de acuerdo, estoy seguro que la discusión o lo que va a preponderar, va a darme importancia en esa discusión, no es cómo se reparten los cargos. Él lo dijo, yo lo he dicho. Esto no es regalándole la lotería al Molirena para que 4 bellacos la expriman o la ordeñen. Esto es hablando de cómo vamos a transformar. Y desde mi punto de vista, sí, implica el cambio de las reglas del juego. Implica que los diputados de la República no puedan tener acceso a fondos públicos para que no puedan hacer lo que hacen hoy, que es ordeñar el sistema, no solo con nombramientos de botellas y tantas otras cosas más. Implica el cambio de las reglas del juego, implica minimizar el subsidio electoral. Pero mire, ¿no? Escuchándolos hablar, me lleva a una realidad, y es el hecho de que Vamos no tiene candidato presidencial. Ellos no están trabajando en esa área. Ustedes sí tienen candidato presidencial. ¿Pedirían entonces o endosarían ustedes la candidatura presidencial de el señor Lombana? Nosotros estamos ahora mismo en el debate interno como coalición en qué postura vamos a tomar. Primero tenemos que decir si queremos tomar una candidatura presidencial o no. Y luego, por supuesto, que la de un partido Nobel, un partido que no ha estado inmerso en corrupción, no ha tenido la oportunidad de gobernar, y de alguien que fue el tercer lugar en la elección, es una opción interesante. Pero eso me suena casi a un sí. Que eso me suena casi a un sí. Yo soy franco, usted me conoce. ¿Es o sí o es no? Y en este momento estamos analizando si vamos a apoyar a alguien y después veremos a quién. Ahora bien, ¿cómo va la búsqueda de firmas? ¿Cuesta arriba todavía? Bueno, la búsqueda de firmas no ha sido sencilla. Lamentablemente, el sistema clientelar y corrupto ha llegado al tema de las firmas. Hay mucha gente usando dinero de distintas fuentes diferentes para poder buscar las firmas, y eso ha puesto que sea la carrera un poco más complicada. Sin embargo, hoy la coalición tiene arriba del 70% de las candidaturas alcanzadas a través de la firma. Mantenemos los primeros 3 lugares en la mayoría de los casos y creemos sin duda alguna que vamos a tener una bancada independiente mucho más grande, representada con miembros de esta coalición. El camino es largo, complicado y además es una carrera de resistencia. Pero ojo, ¿ah? No dejamos por fuera algo bien típico que en otra ocasión podemos tocarlo, y es que muchas de las firmas que están obteniendo los independientes vienen de gente inscrita en partidos. Es que todo el mundo está cansado, la gente está cansada. Muchas veces, y ese es otro programa, no se inscriben, los 700.000 miembros que tiene el PRD no son porque creen en el PRD,
es porque el sistema político corrupto, clientelista, que este señor que está aquí y yo y muchos otros combatimos, le ofrece eso como la única posibilidad de subsistencia. Inscríbete y te doy trabajo. Inscríbete y todo esto. El tiempo se Eso nos acabó. tiene que cambiar. Y hay que recordar también que hay muchos candidatos o precandidatos independientes cuyo cordón umbilical está ligado a los partidos Así políticos o que recientemente se acaba de cortar. Hay de todo, hay de Hay de todo. todo, así que eso... Las gotitas de sangre todavía. No sé. colgando de- Vamos a la pausa. Hablamos de salud en segundos, nada más pendiente. Siga con Debate Abierto.